Buenas, hoy el texto que tengo para compartirles se encuentra en Marcos 10, 41. Antes de compartirlo les cuento, a veces cuando traemos a la memoria este versículo, así muy rápido, es como que hacemos un recorte, ¿no? Se los leo para que veamos de qué se trata. Dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y me pasa seguido, o te puede pasar, de que a veces es como que resumimos el texto, ¿no? Y dice: cuando demos un vaso de agua, no va a perder su recompensa. Pero fíjate que el texto tiene algunos condicionales, algunos detalles que nos hace cambiar el enfoque de cómo verlo, ¿no? Dice: y cualquiera que os diere, es decir, que está hablando de un otro que te está dando un vaso de agua. Dice: que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, ahí aparece el condicional, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Bueno, en esta circunstancia puntual, los discípulos veían caminando cerca de Jesús y Juan le comenta que había un hombre que estaba echando fuera demonios en su nombre. Y dice: se lo prohibimos porque no nos sigue, no es de los nuestros. Y Jesús le responde: no se lo prohíban, porque no hay nadie que pueda hacer esta clase de milagros que luego hable mal de mí. Y completa diciendo: aquel que no está en contra nuestra, por nosotros es. Y para finalizar, aparece ahí el caso del vaso de agua como el resumen de esas cosas que pueden aparecer en nuestras vidas como refrigerio, ¿no? Dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Yo me ponía a pensar en qué situaciones, en una sociedad como la de hoy, a nosotros se nos da un vaso de agua y encima en su nombre, ¿no? Y la verdad que hay que hacer un gran esfuerzo para encontrarse con una situación así. Pero hay una puntual que te quiero invitar a que ahora, al tocarla, al ir repasándola, al ir viendo este caso puntual, recobremos ánimo para hacerlo, para practicarlo, para traer a nuestras vidas algo que a veces dejamos un poquito atrás. Cuando a los discípulos les fue encomendado por Jesús ir por las naciones y hacer discípulos y predicar de su nombre, ellos se dieron a la tarea de salir, ¿no? Llenos del Espíritu, con una gran encomendación, pero tuvieron que salir, tuvieron que practicarlo, hacerlo propio. En su camino, en su recorrido, se encontraron con un montón de faltas, de hostilidades, de necesidades puntuales. Piensen que los caminos eran larguísimos, recorrían un montón y ahí en ese camino se encontraban con dificultades que iban desde lo más básico, como tener hambre, sed, necesidad de refugio, hasta otras mucho más difíciles, como las que vivía Pablo, por ejemplo, que era sacado de los pueblos con mucha violencia, era perseguido, fue encarcelado. Es decir, los primeros discípulos y los primeros en llevar la palabra y de predicar a Cristo sufrían muchísimas hostilidades. Con lo cual, cuando se les acercaba algo para saciar esas necesidades, como ser un vaso de agua, eso representaba un montón. Era saciar una sed que había por estar transitando ese camino. Entonces yo decía: ¿en qué situaciones nosotros nos enfrentamos al día de hoy con algo así, algo semejante? En medio de una sociedad que está pensando en sí misma, que poco tiene para dar o no quiere dar, por los egoísmos, por un montón de cosas que no tienen nada que ver con nuestra mirada. Y a diario no nos encontramos con algo así, que venga alguien y nos dé un algo para saciar una necesidad. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué te traigo el caso del Evangelio? Cuando uno se propone predicar a Cristo, va acumulando sed.
y va como pensando cómo me gustaría que esta persona a la cual le voy a hablar lo reciba, dé un sí por respuesta, diga sí creo, no que solamente me abra la puerta para escuchar, sino que a cambio diga creo. Cuando dice creo es como que, toma, te doy un vaso de agua que sacia esa sed y cubre un camino recorrido lleno de falencias, lleno de cuestiones que no vivimos tan en carne propia como han vivido los discípulos, pero que sí tienen que ver con rechazos, con cuestiones más que pasan por nuestra mente, del orden psicológico y que también nos desgasta, ¿no? Por eso hoy quería traer a conciencia la necesidad que tenemos de poder predicar a Cristo y a este crucificado, muerto por nosotros y resucitado, para saber que detrás de eso y en ese camino que a veces parece difícil, el Señor va recompensando con vasos de agua que nos alientan, nos permiten seguir adelante. El caso del Evangelio es una situación puntual donde te vas a encontrar con personas que pueden ofrecer a cambio un vaso de agua. Hablo siempre de este ejemplo del vaso porque es el que puso en su mínima expresión Jesús, ¿no? El agua, además de resolver una necesidad fisiológica que es saciar la sed, muchas veces hay una sed espiritual que tienen las personas y por eso es un gran ejemplo, como para resumir cualquier acto de bondad, de gentileza que puedan tener hacia nosotros. A la vez, si tuviese que mencionar otros casos donde la dinámica de dar está presente, bueno, la compartimos a diario en el cuerpo de Cristo, ¿no? Acá es bueno y algo muy práctico que podamos ahora traer a conciencia a un montón de hermanos que están sirviendo, ¿no? Y dentro de ese servicio, sin menospreciar ninguno, hay hermanos que están en la primera línea de batalla, por profesar la palabra, por declararse justos y decir, te sirvo, Señor, sirvo tu causa, sirvo a tu nombre. Y qué lindo ejercicio es que hoy podamos tenerlos en cuenta, ¿no? Volver a traer a nuestra mente quiénes son esas personas. ¿Le es fácil a esta persona estar transitando esos caminos? Porque a veces vemos en resumidas cuentas los resultados, pero no sabemos todo lo que hay detrás. Y si pudiéramos tener esa empatía como para agarrar y decir, che, por hacer todas estas cosas está viviendo aflicción, deja de lado, lo entrega todo, insume horas de su vida, entrega su tiempo, deja de hacer cosas. Qué lindo que es poder ofrecer una mano concreta a sus hermanos, ¿no? Decir, che, pongo a disposición el auto, vení, te invito a cenar hoy, querés que te cuide a los chicos, cosas concretas. Esos son los vasos de agua que habla Jesús y nosotros los podemos ejercer dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Y para hablar un poquito acerca de las recompensas, no es que finalmente funcionamos acorde a las recompensas o para obtenerlas. Nuestra mirada está puesta en Jesús. Corremos la carrera con nuestros ojos puestos en Jesús. Él es el fin de todas las cosas. Es decir que así como por gracia hemos sido salvos, también por gracia nos es dada una recompensa. Y a veces hasta me da vergüenza pensar en que el Señor nos recompensa habiendo aún dado todo, ya dio a su Hijo. Y aún así dispuso de recompensas en vida, ¿no? Y le agradezco al Señor por darnos de esos refrigerios en tiempos de aflicción o cuando parece que nada marcha bien. Pero sin embargo elegimos entregarnos a Él por causa de su nombre y ponernos a disposición. Fíjense que Jesús cuando habla de esto, habla para todo aquel que lo da. Incluso ahí podemos poner a personas que aparecen en nuestra vida, tal vez no son nuestros hermanos directos, pero son amigos, son personas que aparecen en situaciones puntuales que también entregan de esas gentilezas para saciar nuestra necesidad. Fíjense, para la misma circunstancia, lo que dice Mateo 10, les leo del 40, dice,
El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y al que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Las recompensas no son a la medida nuestra, son a la medida del valor que le da Cristo a esas recompensas. Fíjense que enseguida se nos viene a la mente que alguien que profesó de la palabra o hizo camino de justicia merece mucho más. Son los que estuvieron ahí, merecen mucho más, pero está poniendo en igualdad de condición de recompensa al que le ofreció un vaso de agua a estas personas, al que lo recibió. Y eso no nos entra en la cabeza, porque nosotros a veces medimos por meritocracia, por acorde a que si damos más vamos a recibir más. Y no es así, la medida del Señor es distinta a la nuestra. Si no estaríamos hablando de salario, por hacer un montón de cosas bien, recibimos un salario, una paga, y no es eso, ya pagó todo el Señor. Está hablando de regalos inmerecidos que nos alientan en el medio del camino. Son vasos de agua que refrescan esa sed que se va acumulando cuando tenemos deseos de servirle o de hablarle a otro del Señor. El Señor se encarga de revitalizar nuestras vidas, se encarga de dar el refrigerio necesario en el momento adecuado. Te puedo mencionar miles de casos en la palabra que han intervenido para bien de la obra, que eran como héroes anónimos y que han recibido de su recompensa. Pero la mayor recompensa que tenemos está puesta allá, a donde vamos. Te leo Mateo y traigo a colación uno de los últimos versículos que nos estuvo compartiendo el pastor Raúl, que habla acerca del final de los tiempos. Esto está en Mateo 25, habla del juicio de las naciones, ¿no? Te lo busco y si leemos desde el versículo 34, dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y ahí se da una cuestión de que le preguntan: bueno, ¿cuándo hicimos todo eso por vos? Y Jesús, el rey, les responde: por cuanto por uno de estos mis pequeños lo hicieron, por mí lo hicieron. Y ahí se ata todo lo que venimos hablando, ¿no? Fíjate quiénes van a ser recibidos delante del Padre, los que practicaron de este tipo de dádivas. Y habla de que si nos reciben a nosotros, por ende están recibiendo a Jesús, su palabra, sus buenas nuevas, su buena noticia. Y si a Él lo reciben, reciben al que lo envió, al Padre. Así que se aliente tu corazón a volver a pensar en que tenemos un llamado, que es llevar el nombre de Cristo y ponerlo en alto. Que te bendiga el Señor.